El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? No cabe duda que cuando escuchamos esta pregunta respecto a las señales del fin, despierta inmediatamente nuestra atención. Sin embargo, yo quisiera que no perdamos el foco de la reflexión que estamos haciendo respecto a la lucha espiritual que hay en torno al propósito de vida. Habíamos mencionado que el propósito de vida es clave para nosotros porque nos permite encontrarle o darle sentido a nuestra vida, encontrar una realización y al mismo tiempo ser partícipes del cumplimiento del plan de Dios para con nosotros y para con la humanidad. Por lo tanto, la lucha espiritual lo que va a buscar es que no entendamos cuál es nuestro propósito, o si lo entendemos, que no vivamos conforme a ese propósito, y finalmente, que no logremos culminar ese propósito. Bien, entonces, cuando hablamos de las señales del fin, cuando hablamos de este contexto de los últimos tiempos, esa lucha espiritual va a ser mucho más intensa aún. Recordemos que nos escribía Pablo diciendo que primero se iba a desatar el misterio de la iniquidad, es decir, una gran campaña de mentira y de confusión que llevaría a la apostasía. Es decir, que mucha gente, muchos creyentes se apartarían de su fe, ¿no? Entonces, ese es el propósito de esta lucha, que nos apartemos, que perdamos la visión, que perdamos la fe y la seguridad en el propósito y que finalmente no actuemos para cumplir con ese propósito. Bien, entonces veamos qué es lo que responde Jesús a sus discípulos, pero desde esta perspectiva de la lucha espiritual en torno a nuestro propósito. Veamos entonces cómo responde Jesús a estas preguntas. Quisiera adelantar que uno puede dividir la respuesta de Jesús en tres partes. La primera, que se refiere al comienzo de estos últimos tiempos. La segunda, la que podemos llamar una etapa intermedia. Y finalmente las cosas que sucederán en el fin. Son tres secciones, ¿no? Para efectos de la reflexión que estamos haciendo, vamos a concentrarnos en las dos primeras y desde ya invito a que estudien la tercera parte en este libro de Mateo capítulo 24. Bien, yendo directamente a las respuestas, el Señor dice que en el comienzo, ¿no? Estas son las señales que habrán en el comienzo, y señala cuatro cosas. Dice: vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Sí? Acá hay un primer elemento, ¿no?, que está centrado en el engaño. Muchos Mesías. Hay en la historia muchos Mesías, inclusive el propio pueblo judío, hasta donde yo recuerdo, se han dado más de 14 casos de personas que decían ser el Mesías. Y uno, pues creo que pierde la cuenta de cuántos otros casos hay de este tipo de engaños. La segunda es guerras y amenazas de guerras. Pero dice el Señor: no se dejen llevar por el pánico. Una nación entrará en guerra con otro reino, es la tercera señal. Y la cuarta, hambres y terremotos en muchas partes del mundo.
Pero añade en dos porciones de este pasaje de Mateo 24, del 4 al 8, que dice, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Ojo con esa frase, el fin no vendrá inmediatamente después, o sea, después de estas señales. Y lo que dice luego es, todo esto es señal, es solo el comienzo de dolores de parto. Luego vendrán más. ¿Bien? Por eso le llamamos esto al comienzo. En esta etapa es importante nuevamente desde el punto de vista estratégico darse cuenta cuál es el propósito de los ataques del enemigo. Y acá las hemos señalado en color rojo. Primero, el engaño, ¿no? El misterio de la iniquidad es engaño. Y segundo, el pánico, ¿no? O sea, el enemigo está desarrollando todo un conjunto de eventos para engañarnos, para confundirnos, ¿no? Generando falsos mesías a los cuales la gente va a seguir. Y en segundo lugar, va sembrando el miedo. Ambas cosas, ambos efectos son importantes para lo que él se propone en la siguiente etapa. Así que recordemos bien, la estrategia del enemigo es engañar y sembrar pánico a través de todas estas señales, ¿no? Pero también recordemos que el Señor nos está diciendo, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Esto quiere decir que uno de los impactos que tienen los sucesos que estamos viendo actualmente es que nos hacen pensar en la inminente venida de Cristo. Y eso también puede ser parte de la estrategia del enemigo dentro del engaño y el pánico que podemos tener. Cabría preguntarse con qué corazón nosotros estamos esperando esa venida de Cristo. Con la intención de que seamos salvados de toda esta tribulación o que se nos evite esas dificultades, esos malestares que generará esta etapa. O quizás tengamos el temor de que al llegar Él, conociendo nuestro corazón, seamos juzgados en ese momento. La culpa es la que predomina en nuestro corazón. Creo que eso es parte de lo que uno tiene que evaluarse a sí mismo para estar fuerte frente a esta estrategia del engaño y del pánico. Bien, Jesús cierra las señales de la primera etapa, del inicio, diciendo que esto solamente es el comienzo de los dolores de parto y luego vendrán más. Y nos advierte que la estrategia del enemigo es generar engaño y generar pánico, porque con esas dos condiciones va a poder ser mucho más efectivo en la segunda etapa, en la etapa intermedia, que es la que vamos a ver a continuación. Recordemos entonces que la mejor forma de enfrentar las señales de esa etapa inicial es no pensar, repito, no pensar que esas son señales de que el Señor viene pronto, porque todavía falta la segunda parte, que a mi juicio es peor que la primera. Y lo va a ser peor si es que nosotros nos hemos dejado de ganar por el engaño y por el temor. Mire lo que dice, señalando o puntualizando los temas que plantea Jesús como señales en esta etapa intermedia. Dice, número 1, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Repito, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Punto número 2, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Al leer esto, quizás ya nos estemos ubicando en el tránsito, o que estamos en el tránsito a esta etapa intermedia, porque vemos cada vez más señales, más evidencias de estos dos primeros puntos: el ser arrestados, el ser perseguidos, el ser matados. Nos han venido noticias de otros países, de la propia América, en donde está sucediendo eso. Vemos que la expansión o el establecimiento de ideas comunistas, de ideas del socialismo del siglo XXI, tienen ese contenido, ¿no? Pero el punto culminante lo dice el punto número 2. Todo el mundo los odiará por ser mis seguidores.
¿no? Ahora estamos viendo manifestaciones parciales de esa persecución o de ese odio al cristiano. ¿No? Hay corrientes que están cobrando mucho más fuerza, prácticamente ya están establecidas en el mundo, en el pensamiento de la gente, y en esas corrientes lo que hay es rechazo, lo que hay es odio al cristianismo, ¿no? Entonces, esos dos elementos, como decía, constituyen, creo que, un escenario de mucho cuidado, de mucha preocupación, porque si venimos de la primera etapa con las dudas de los falsos mesías, y si venimos de la primera etapa con los temores, los miedos que generan esas señales o rumores de guerra, es posible que en esta segunda etapa se nos agarre con mal pie. Por eso dice, se apartarán, se traicionarán y se odiarán. Bien, esto es prácticamente terrorífico, porque lo que está diciendo es que dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, va a haber estas tres cosas: se apartarán, se traicionarán y se odiarán, ¿no? Y las divisiones en las iglesias parece ser moneda corriente en estos días. Por lo tanto, veamos esta primera porción con mucho temor delante del Señor. Guarda tu corazón, porque la lucha espiritual va a buscar que te apartes. Vamos a ver cómo entre nosotros nos traicionamos y terminamos odiándonos. Satanás quiere destruir a la iglesia desde adentro. Por eso que les decía que esta etapa es más preocupante. Luego dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán mucha gente. Yo no quisiera acá señalar a nadie en particular, ¿no? Porque es muy difícil juzgar a los que se levantan como predicadores y usan los medios sociales, las redes, los canales, para tratar de tener un alcance mayor en su mensaje. No quiero entrar a ese terreno porque es altamente probable que nos equivoquemos, ¿no? Si uno entra en las redes para ver qué se comenta sobre líderes destacados, realmente uno encuentra de lo peor allí, ¿no? Entonces, hay que también cuidarnos de eso. Pero ¿cuál será la consecuencia de que se levanten muchos falsos profetas? ¿No? Recordemos también en 1 Juan, cuando habla del anticristo, nos dice que el anticristo sale de nosotros, sale de la iglesia. Posiblemente muchos predicadores que se han formado dentro de la iglesia se levantan como predicadores falsos y engañan a mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que se va a vivir dentro de ese entorno de la falsedad y del engaño? Obviamente se van a relajar la vigilancia sobre el pecado y va a abundar, se va a maltratar, mal utilizar el amor y muchos se enfriarán. Por lo tanto, es muy importante que seamos vigilantes, celosos de cómo es que dentro de la iglesia nos basamos en la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo, y cómo detectar rápidamente si sobre esa misión, sobre ese mensaje o sobre ese mandato que hemos recibido se empieza a sobreponer, se empieza a imponer el yo, el ego, ¿no? Entonces, vigilancia muy clara, querida familia, porque los predicadores desarrollan el arte del convencimiento, desarrollan la capacidad de camuflar sus verdaderas intenciones y por lo tanto tienen esa capacidad para engañar. Mucho cuidado con eso, querida familia. ¿Qué aconseja el Señor en esos tiempos? Repito, los tiempos van a ser más difíciles porque nos arrestarán, nos perseguirán, nos matarán, todo el mundo nos odiará. Eso es desde afuera. Y desde adentro veremos que muchos creyentes se levantan como falsos profetas engañando a la gente, ¿no? Engañando a la gente, yo lo resumiría en una palabra, ¿no? Y es que presentan en la palabra el mensaje de Dios, pero con un propósito o con un beneficio personal. No le dan la adecuada gloria al Señor. Frente a ello dice entonces, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Es decir, el consejo que nos está dando Dios es muy sencillo: mantente firme.
¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No sé, que tu determinación, que tu firmeza no tenga fecha de caducidad. No puedes darte el lujo de decir ahora descanso, me dejo de mantener firme, me relajo. No. Nos están mandando a mantenernos hasta el fin para ser salvos. Entonces, acá ya se está vinculando con el propósito de vida. O sea, mantengámonos firmes en ese propósito de vida. Repito, hay tres condiciones: conocer el propósito, vivir el propósito y alcanzar el propósito. Entonces necesitamos en esta etapa ya estar claramente en la situación de vivir ese propósito y trabajar por alcanzarlo. Es importante que nos despertemos y definamos eso claramente. ¿Cuál es mi propósito? Y hay algo más, dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces será el fin. Queremos en la primera parte, nos está diciendo que así como va a haber más persecución, más matanza, arrestos, odio, también se está generando la posibilidad y los medios para que la buena noticia sea predicada a todo el mundo. Recuerden que esa es la condición para la venida del Señor, que la palabra de Dios, que el Evangelio haya alcanzado a todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese, o a la par de mantenerse firme hasta el fin, también tenemos que ir afianzando ese compromiso de predicar, de compartir, de testimoniar esa buena noticia acerca del reino que se ha acercado a nosotros. Bien, entonces hasta aquí vamos afinando bien la idea del propósito. El enemigo tiene muchas estrategias para desviarnos del propósito. El engaño y el temor son la primera fase, pero luego el inducirnos a nosotros a apartarnos de la iglesia, a traicionarnos, a causar divisiones, a odiarnos entre nosotros, es la etapa más difícil y tenemos que ser sensibles a la guía del Espíritu Santo para evitar eso. Y en segundo lugar, hay que evitar a los falsos profetas y quizás también evitar que uno sea un falso profeta.